Hola hermanos, les saludo, que Dios les bendiga mucho. En este día especial, hoy espero estén pudiendo reunirse y compartiendo la palabra de Dios. Ya les invito a leer el Salmo 23. En este salmo vamos a encontrar una cantidad enorme de virtudes y bondades que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo desean impartir en nuestras vidas. No podremos abarcar todo lo que es el Salmo 23. Mi idea es centrarnos hoy, mirar el versículo 5, donde Dios allí se describe haciendo tres cosas a nuestro favor. Estas tres cosas que Dios hace nos garantizan que podamos vivir una vida suficiente, es decir, una vida en la cual uno puede estar tranquilo, conforme, eh, sabiendo que Dios hará todo lo que yo necesite que haga. Es una vida en la cual no vamos a lamentarnos, sino que vamos a estar dependiendo de todas las bondades que Dios tiene para depositar en nosotros. Así que ya les invito a leer ahí el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la palabra del Señor para este domingo, pero especialmente el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo primero. Segundo, unges mi cabeza con aceite. Y tercero, mi copa está rebosando. Tres acciones que Dios se determina a hacer en nuestras vidas, se compromete y las va a desarrollar en nosotros para nuestro bien, para nuestro favor, y para que no tengamos que preocuparnos por lo que pase alrededor, no tengamos que estar preocupados por nuestro futuro, no tengamos que vivir una vida de incertidumbres, sino por el contrario, estar satisfechos en Dios. Una vida de satisfacción, de contentamiento, podríamos decir, usando las palabras del apóstol Pablo. Una vida donde uno está conforme, no porque tiene de todo, sino porque tiene todo lo que necesita. Eso es lo que Dios nos ofrece y quiero que empecemos a mirar estas hermosas enseñanzas. Así que lo vamos a dividir en tres puntos. En primer lugar, vamos a encontrar la completa satisfacción en lo que Dios nos da. En segundo lugar, la completa seguridad en el propósito de Dios. Y en tercer lugar, la confianza en la gran generosidad de Dios. Así que ya les invito a que pensemos en lo que Dios dice en este versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto lo escribió David, diciendo que Dios, en medio de las angustias que él vivía y alrededor de tantos enemigos que le rodeaban a él, Dios le servía la mesa. Dios le tendía el mantel sobre la mesa y le preparaba para sus necesidades. Era como decir, el Señor se pone el delantal, se pone los guantes, eh, se prepara, se hinca ante mí y me sirve lo que yo necesito. Esa es la acción que aquí describe David y para nada es irreverente. Muy por el contrario, es lo que Dios hace con sus hijos, con sus siervos, con aquellos que le sirven. Lo hizo el Señor Jesucristo al venir y dar su vida. Lo enseñó el Señor Jesús
en forma práctica antes de dar su vida en la cruz, lavando los pies de sus discípulos. Así que no es extraño que el rey David sintiera eso, que cuando estaba rodeado de angustiadores de todo tipo, él sentía como que Dios estaba ocupado en él, y Dios ponía sus ojos en él, y hacía por él lo que él necesitaba que Dios haga. Se cuenta la historia de un pastor que va a visitar a una familia, lo atiende la señora de la casa, y él llegó sin avisar, y entonces la señora muy avergonzada le dice, ay, no sabía que iba a venir, mire el desorden que hay en mi casa. Le dio mucha vergüenza. Y el pastor, para no hacerla sentir mal, le dice, no se preocupe para nada de estas cosas, trato de poner mi vista en las cosas de arriba. Oh, no, dijo la mujer, no vaya arriba, ahí todavía está peor. A veces queremos hacer que los invitados, que la gente que nos visita, eh, observe nuestra vida y pueda apreciar el orden. Y cuando en realidad muchas veces lo que hacemos es disfrazar las cosas para el momento. Déjenme decirles que el Señor no tiene problema con esas cosas. Él no se ofende ni se, eh, ni se asusta de nuestro desorden en nuestra vida, sino que al contrario, Él quiere venir a servir la mesa. Eso es lo que dice aquí, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es como que yo, Señor, estoy tan desorientado, estoy preocupado por tantas cosas que me pasan, que no tengo tiempo de poner orden en mi vida. Pará, dice el Señor, yo vine acá no para que me sirvas a mí, yo estoy para servirte, dice el Señor, en medio de tus angustias. Esa es la actitud de Dios para con sus hijos que le aman y que le sirven. No espera el Señor encontrar todo en orden, sí espera un corazón dispuesto a escuchar su voz y a mantenerse en comunión. Que sea esa nuestra actitud hoy. Que Dios pueda sentirse a gusto en tu vida. No requiere de que seas una persona perfecta, sino de que seas una persona que se satisface con lo que el Señor le da. Y entonces, bueno, encontramos en esto de aderezas mesa delante de mí. Encontramos que el Señor en primer lugar nos da una mesa servida. Y esa mesa servida nos habla de la vida suficiente que vive en una completa satisfacción en lo que Dios nos da. Lo más normal es que uno cuando piensa en la mesa, piensa en comidas ricas, en cosas que nos agradan, en buenas bebidas, en todo aquello que nos hace bien y que podamos disfrutar. Algo parecido hace el Señor con nosotros, en medio de nuestras necesidades. Porque el Señor no solo es necesario, el Señor es suficiente para todas nuestras necesidades. Y quiero que repasemos rápidamente cuáles son esas mesas que el Señor nos quiere servir. La primera la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 12, si lo quieren buscar. El Señor allí da de comer a 5.000 personas. Él realiza un milagro, el milagro de la multiplicación. 5 panes y 2 peces terminan siendo el alimento de muchísimas personas, de miles, 5.000 más todos los que acompañaban a esos 5.000. Realmente fue un acto de suficiencia. Y así podremos decir que el Señor me sirve la mesa de la provisión plena. En medio de mis angustiadores, que pueden ser el enemigo de la pobreza, el enemigo de la falta de trabajo, el enemigo de las deudas, ¿cómo hago yo para cubrir mis necesidades básicas? Y bueno, tengo que confiar
que el Señor puede servirme la mesa en medio de ese tipo de angustias. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. De esa manera el Señor los introduce en la necesidad de un milagro. Nosotros no podemos, dijeron ellos. Bueno, déjenme actuar a mí. No hay ninguna explicación para este milagro, a menos que pensemos que Dios es grande. Y así podemos pensar en cuántas veces el Señor nos ha provisto para nuestras necesidades y lo seguirá haciendo. No porque la situación empeore, el Señor disminuirá su gracia y su poder sobrenatural. Al contrario, en medio de las dificultades, aflora cada vez con más claridad la luz del poder y la gracia divina. Así que, en medio de situaciones difíciles, en medio de las necesidades materiales de alimento, como pueden ser lo más normal, para el Señor no hay problema. Él es capaz de multiplicar lo poco que tenemos. En segundo lugar, la satisfacción plena en lo que Dios nos da. Encontramos la mesa de la restauración. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Lucas capítulo 22, versículo 54. Allí podemos leer esta amarga historia para Pedro, pero que a todos nos deja, en cierto modo, un sabor dulce al decir que, bueno, si Pedro falló, si Pedro le negó, nos da un poquito de esperanza de decir cuántas veces le he fallado al Señor y saber que el Señor puede actuar conmigo como lo hizo con Pedro. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y bueno, allí empieza este altercado con las personas que le reconocieron que Pedro era un discípulo. Y Pedro dijo en el 60, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos estaban desanimados, estaban poco creyendo y un poco dudando. Y Pedro, que ya había negado al Señor, dijo: voy a ir a pescar. Juan 21, versículo 3, se fue él y le siguieron otros más. No pescaron nada. El maestro se acerca al amanecer, le dice: hijos, ¿tenéis algo de comer? Como si fuera un desconocido. Ellos contestaron: no, ¿qué iban a hacer si no habían pescado nada? Y Jesús les dijo: echen la red a la derecha y van a encontrar. En ese momento Juan dijo: es el Señor. Pedro se lanzó de la barca y se encaminó hacia Jesús. Y cuando arribó a la orilla, ¿qué había hecho Jesús? Él ya tenía la mesa servida. Y esa mesa servida era tal vez ahí arriba de las piedras. Era una mesa un poco rara, improvisada, pero lo más maravilloso, que en esa mesa el Señor le iba a ofrecer a Pedro la restauración de su vida, la restauración al ministerio, la restauración y el volver a ponerlo de pie tras haber caído en aquella negación antes de la cruz. Había un pez en las brasas, había pan fresco, y vos decís: bueno, si el pez lo sacó del agua el Señor, y el pan fresco, ¿de dónde lo sacó? Era de noche, recién amanecía, no había panadería cerca. Habrá convertido las piedras en pan, tal vez, no lo sabemos, pero en ese milagro el Señor le estaba diciendo: miren lo que yo puedo hacer, no lo voy a hacer también con ustedes que me han fallado, que tal vez están pensando en abandonar, que han dejado atrás el servicio. Mírate vos, mira tu vida, yo miro mi vida y digo: Señor, ¿también me querés en tu servicio? ¿Estás seguro que querés que siga sirviéndote? El servicio, por supuesto, no es para exhibirse.
es para rendir nuestra vida al Señor y que Él pueda hacer a través nuestro la obra que quiere hacer. Y si en este momento vos estás pensando que como Pedro le has negado en algún momento, le has fallado al Señor, le has traicionado, has dejado de servirle, el Señor te ofrece hoy la mesa de la restauración. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Así que decirle al diablo basta, o no le digas nada al diablo. Más vale no hablemos con el diablo, hablemos con el Señor. Y si el diablo te está atosigando con palabras, con acusaciones, mirá, no servís, ves cómo le fallás al Señor, decí basta, Señor, yo quiero servirte, aparta a mí de mí a Satanás, y que tu vida en mi vida se pueda estar brillando, pueda estar mostrando a los demás que tú estás presente. Ese pez sobre las brasas y ese pan caliente, ese pan fresco, habla de que hay un nuevo comienzo y una nueva fortaleza para aquel que ha fallado. Lo hubo para mí, siempre lo hay y también para tu vida. Así que vimos la mesa de la provisión plena, la mesa de la restauración. Vamos a la mesa del recuerdo. Aderezas mesa delante de mí. Y es la mesa del recuerdo ahora. Antes de ser crucificado, Lucas 22:14, Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Ahí dice en Lucas 22:14, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Él fue el anfitrión de la mesa, él fue el que invitó, el que no sirvió la mesa, pero sí ya había previsto todo y, y ya tenía todo armado con anticipación. Nadie lo sabía, pero él mandó a que alguien le arme en un piso de arriba de una casa una mesa y que prepare la cena. El Señor se ocupó de todo para que esa última cena fuera especial. ¿Por qué? Porque ahí les va a encomendar a sus discípulos que hagan esto en memoria de mí. Él invitó y sigue invitando a que nos sentemos a su mesa, a la mesa del recuerdo, de hacer memoria de Él. Es un privilegio que no podemos dejar pasar, hacer memoria de Él. Hoy estamos en una situación especial donde no nos podemos reunir y congregar como discípulos del Señor y rodear la mesa. ¿Pero no vas a hacer memoria de Él? La mesa del recuerdo nos habla de su cuerpo y su sangre entregadas por nosotros para nuestra salvación. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, dice Jesús. Esto es por tus pecados. Yo lo voy a hacer para que tus pecados sean perdonados. La mesa del recuerdo nos tiene que traer a la memoria nuestro pecado. Y si en este tiempo te has dejado llevar por algunas cosas, has dejado que algún pecado se instale en tu corazón, no, tal vez no tomes la Santa Cena como siempre lo haces, pero sí podés examinar tu corazón. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, decía el salmista. Y él tampoco hacía Santa Cena, pero la Santa Cena tiene sentido si dejamos que el Señor examine nuestro corazón, que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior y podamos tener una plena comunión con Él y adorarle en espíritu y verdad, agradeciendo su sacrificio en la cruz, su vida dada por nosotros en aquel Getsemaní. Sigamos adelante. Esta es la mesa del recuerdo donde el Señor nos invita a pensar en su salvación y en su continuo deseo de estar en comunión con nosotros. Otra mesa es la mesa de la amistad. Este está en Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra mesa que Jesús prepara para nosotros. En esta mesa de la amistad, Él quiere comer con aquel que le dé de su tiempo. No es simplemente
una oracioncita, no, es el tiempo en que dejamos que el Señor nos hable. En estos tiempos en que muchas voces se levantan y estamos escuchando de todo, en la tele, por internet, en las redes, y la gente que habla, y muchos con buenas intenciones. ¿Cuántas voces se sientan a nuestra mesa cada día? Y no está la voz principal, la voz del Maestro, la voz del Señor, que nos dice cómo tenemos que vivir en estos tiempos tan especiales. Así que a tener buenos tiempos y largos momentos con el Señor. No nos perdamos esta mesa, es la mesa de la amistad, es la mesa en la que fortalecemos nuestro amor al Señor, en la que salimos reconfortados por la presencia del Señor, en la que sentimos realmente que el Señor está conmigo, que su Santo Espíritu habita en mi corazón. No es como ya saberlo, sí, el Señor está conmigo, sino sentir que realmente en esa mesa hubo alguien, en ese momento de comunión, hubo alguien conmigo que me habló. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, pero abra la puerta. Abramos la puerta para que nuestra amistad con el Señor se fortalezca. Y en último lugar, en cuanto a las mesas que el Señor nos sirve, que son nuestra completa satisfacción, la mesa del regocijo. Cristo también dijo, os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Hay una mesa que se está desplegando en el cielo. Es la mesa en que el Señor va a disfrutar junto a todos sus redimidos. Es la mesa en que Él va a dar su alegría y su gozo a todos sus redimidos. No sabemos cómo va a ser esto, pero está preparando una fiesta, está preparando una gran cena, las bodas del Cordero, dicen en Apocalipsis 19:9. Estas bodas del Cordero, mientras aquí en este mundo se desarrolle la gran tribulación, en el cielo estaremos celebrando las bodas del Cordero. Todos aquellos que hayamos sido redimidos, salvados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Yo me voy a sentar en esa mesa. Uno de estos días, un día me voy a sentar allí. Un día cuando el Señor venga o cuando tengamos que morir, no lo sabemos. Es en el futuro, pero mi futuro está marcado por esta fiesta. El día que yo cierre los ojos acá, los abro en la fiesta. Había un antiguo, muy antiguo coro que decía, canta mi pueblo, alegre mi pueblo, la fiesta no se acabará. Cuando termine en tierra, en el cielo comenzará. Y mi hermano Emilio, me acuerdo, decía, en el cielo continuará. Dice, pues yo ya estoy de fiesta acá, en este mundo. Es lo que David sentía en su corazón. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De repente todo está mal, pero yo estoy sentado a la mesa con vos, Señor. Y es la mesa del gozo futuro. Es la mesa de la salvación eterna. Me voy a sentar en esa mesa. Así que repasamos estas 5 mesas que el Señor nos da para nuestra satisfacción completa. La mesa de la provisión de cada día, lo material. La mesa de la restauración, para cuando le fallamos al Señor, Él está dispuesto a restaurar nuestra vida y usarla de la mejor manera. La mesa del recuerdo, donde hacemos que nuestro corazón haga memoria del sacrificio del Señor por nuestros pecados. La mesa de la amistad, donde Él se compromete a estar con nosotros, a hablarnos. Y la mesa del regocijo. En el futuro, nuestro futuro es gloria y fiesta en la presencia del Señor. Pero el Salmo 23, versículo 5, tiene 2 cositas más que me gustaría que miremos allí. En segundo lugar, el aceite derramado. Unges mi cabeza con aceite, decía el salmista. ¿Qué más podemos pedir? No solo que tenemos esta provisión completa, esta satisfacción, sino que una completa seguridad en el propósito de Dios. El ungimiento del aceite, por lo menos tiene tres propósitos, y es lo que completa el propósito divino en nuestras vidas. Siempre relacionamos el aceite con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es una presencia espiritual que por lo menos hace 3 cosas. Nos conforta.
¿Sabían ustedes que a las ovejas les echaban aceite? Porque él dice, el Señor es mi pastor y unge mi cabeza con aceite, dice el versículo 23. A las ovejas cuando se lastimaban o eran mordidas o se clavaban una espina o tenían alguna herida en su cuerpo, para que las ovejas, para que las moscas no vayan ahí a la cabeza de las ovejas o a las heridas y le hagan alguna infección, el pastor les echaba aceite, un aceite que curaba y sanaba las heridas, les lubricaba, les sanaba y eso confortaba a la oveja, porque se sentía aliviada de ese sufrimiento que le provocaban las moscas, los insectos. Y gracias a Dios por el aceite del Espíritu Santo que nos saca de la tristeza, nos saca del quebranto, nos levanta en medio de tantas dificultades, en medio de tantas cosas que tenemos que vivir. Ahí el Espíritu Santo hace la obra de restaurar aquello que el pecado muchas veces o el andar en este mundo nos va quitando. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El aceite nos enseña. El aceite nos da ese gozo que necesitamos para avanzar sin mirar o mirando las cosas de alrededor, pero sin desmayar. En Isaías 61, versículo 3, también nos habla así el Señor. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el gozo, que en la presencia del Señor podemos cambiar nuestras tristezas y nuestras angustias en gozo. Y también Hechos nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo su poder nos puede transformar y ayudar. Dice, hablando de Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder de Jesús era el poder del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que nos conforta y que es nuestro consolador en medio de tantas y tantas necesidades. Así que unges mi cabeza con aceite, es decir, está el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Dale lugar al Señor para que su Espíritu Santo esté obrando, esté sanando, esté confortando, esté quitando al pecado la capacidad de herirte, de hacerte mal, de dañarte, de corromperte. Así como los insectos huían cuando el aceite caía sobre la herida, deja que los demonios y el diablo y todos los pecados se vayan a la presencia purificadora del Espíritu de Dios. En segundo lugar, el aceite tiene como propósito refrescar. Hay un pasaje, dice el Salmo 90, pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y también el Salmo 45 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Miren, estos pasajes hablan del aceite fresco y el aceite de alegría. Es lo que Dios quiere mostrar en nosotros, un cambio de aroma, un cambio de fragancia en nuestras vidas. Que al caminar se vea nuestro gozo. Que cuando estamos en el trabajo yo me esté regocijando en el Señor. Esto es lo que el mundo necesita. No necesita gente amargada, rostros serios, amargados. Es como un mal olor que da nuestra vida así. El Señor ha derramado su Espíritu para que estemos sonrientes, para que brillemos de gozo. Ustedes saben lo importante que es un corazón que esté en buenas condiciones.
cómo todo lo demás se hermosea, cómo se hermosea el rostro, cómo brilla la gloria del Señor. Un rostro sonriente, un rostro brillante como era el de Jesús, atraía a las personas, no las alejaba. Que sea esta nuestra experiencia también, que le demos lugar al Espíritu para que nos renueve, que nos unja el Señor continuamente con esa frescura de su Espíritu. No es que tenemos necesidad de más Espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero sí darle lugar, que nos llene, que nos cautive, que nos invada cada área, cada parte de nuestro corazón. Y nos podemos hacer viejos. Yo y ustedes y todos podemos hacer más grandes en edad, pero no es necesario que perdamos la frescura de la presencia del Señor. Bueno, así que el aceite conforta, el aceite refresca y el aceite consagra. El aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, era lo que se usaba para la unción del sacerdote, Éxodo 29:7. Miren, durante toda la historia bíblica podemos ver el importante papel de los sacerdotes en las comunidades. Fueron de gran influencia, tanto para bien como para mal. Estuvieron aquellos que se aprovecharon de su posición para oprimir al pueblo, buscar sus propios intereses mezquinos. Incluso los que mataron a Jesús y persiguieron a la iglesia eran sacerdotes. Pero también estuvieron los sacerdotes que se mantuvieron fieles al mandato, intercediendo ante Dios por el pueblo y sus pecados, trabajando a la par de hombres de valor como David, Nehemías, instruyendo a los reyes sobre la manera de implementar un gobierno de justicia según la ley divina, y aún se jugaron su vida al reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Estos fueron los que podemos distinguir como fieles sacerdotes. Hoy nosotros, según 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio. Somos llamados reyes y sacerdotes en Apocalipsis. Y esto es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque hemos sido ungidos, consagrados para el Señor. Y es su presencia lo que marca la gran diferencia. Es esa presencia que nos permite no solo vivir en comunión con Dios, sino también sostener el testimonio de las virtudes de Cristo en todo lo que somos. Así que gocémonos en el Señor y tenemos en el Espíritu Santo la completa seguridad en que Dios tiene un propósito para nuestra vida y lo va a sostener y lo va a llevar adelante en su totalidad. En tercer lugar, para terminar esta meditación en el Salmo 23:5, ¿qué tenemos? La copa rebosando. Una copa que rebosa. Unge mi cabeza con aceite, decía primero, después mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Esta es la confianza en la gran generosidad de Dios. Una copa no a medias. Hay que ver el vaso medio vacío, medio lleno, no. Es una copa rebosando. Dios nos habla siempre de abundancia. Dios habla de generosidad, de liberalidad. Él no se echa para atrás, no retiene nada. Somos nosotros los que nos quedamos estancados. Y que el Señor nos perdone por eso, por desconfiar de Él, de sus promesas, por no estar totalmente entregados a Él. El pasaje dice mi copa, mi copa. Recuerda esto lo que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino, Él ese día multiplicó un montón de agua en el mejor vino. Aquella gente no necesitaba tanta cantidad de vino. Pero a Jesús no le importó, eso le hizo que abundara. Cuando transformó los panes y les dio de comer a los hambrientos, sobró una gran cantidad y les hizo guardar en las mochilas todo de lo que había sobrado. Eso es hacer que la copa rebose. Cuando Él habla de vida, dice que es abundante esta vida. Cuando habla de paz, dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando habla de gracia, habla de una gracia supereminente. Y cuando habla de gozo, dice el apóstol Pedro que es un gozo inefable, un gozo que no se puede describir. ¿Estamos viviendo en esta medida de la copa rebosante? Dios no está hablando de lujos, No es que vamos a tener todos los lujos, viajar en los cruceros, bueno, ahora mucho no se puede viajar, o nada, no les recomiendo. Pero
Dios no habla de lujos, habla de las riquezas de su gloria, el gozo, la paz. Habla de esa satisfacción completa. El Señor es abundante en lo que da. Pensemos en Dios de esa manera. Cómo Dios quiere y desea bendecirnos. Él no nos da gota a gota, Él nos quiere dar hasta que nuestro corazón rebalse de sus bendiciones. Y, y en esas bendiciones, bueno, podemos contar cualquier bendición que el Señor nos quiera dar. En segundo lugar, en esta copa rebosante, pensamos en el canal de las bendiciones. Dios quiere derramar abundancia, ya lo vimos. La copa soy yo, pero yo también me tengo que transformar en canal. La Escritura dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero ¿saben lo que hacen algunas personas? El Señor me da mucho, bueno, yo agrando la copa entonces. Agrando la copa para que no rebalse, para que me quede más a mí. Es como aquel hombre que dijo, uy, cuánto que coseché hoy, haré graneros más grandes este año. Eso es no querer dejar correr la bendición. Todo para mí. El Señor me da todo para mí. No, dice el Señor, compartan, den. Dejen ustedes que yo pueda ser de bendición, dice Dios, a través de ustedes, para otros. Hoy estamos en tiempos difíciles, no sabemos cómo va a proseguir la economía de nuestro país, por ejemplo, ni siquiera la economía mundial, mucho menos. Pero ¿qué va a pasar con las personas que a lo mejor van a sufrir recortes en sus sueldos? Que se les va a agotar la actividad comercial o el trabajo que hacían. No sabemos para nada cómo puede repercutir todo esto que está pasando en la economía. No lo sabemos. Pero sí sabemos que de lo que Dios nos da podemos dar. Porque Él es un Dios generoso y yo soy el canal para sus bendiciones. Y en tercer lugar, pensar en el dador de las bendiciones. El dador de las bendiciones es el Padre, como lo dice Santiago, todo lo bueno y perfecto proviene del Padre. Santiago 1:17. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre. Su naturaleza es dar. Él se regocija en ello. Y además es capaz de darse a sí mismo por nuestro bien. Tito 2:14 dice que Él se dio a nosotros, se dio a sí mismo para nosotros. Repaso muy brevemente entonces, y que Dios pueda añadir su bendición a esta palabra, la vida suficiente en Dios, una vida de completa satisfacción en lo que Dios nos da, una vida de completa seguridad en el propósito de Dios y una vida de confianza en la gran generosidad de Dios. La Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. ¿Estás, mi hermano, mi hermana, estás contento con el pastor celestial, con tu pastor, el cual adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos, el cual unge tu cabeza con aceite, el cual hace que tu copa esté rebosando? Que así sea. Dios te bendiga. Señor, en tus manos encomendamos esta palabra en este día y que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestros corazones para que estemos totalmente satisfechos en ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.